días, hermanos. Acompáñenme a la palabra de hoy en sus Biblias. Seguimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y la palabra del Señor dice así: Jesús bendice a los niños. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos le reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se les impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos, es el reino de Dios. En verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Amén. Amén. Gracias, Chafik. Antes de orar, quiero primero que todo dar gracias a el equipo de eventos que ha tenido un fin de semana bien ocupado con la conferencia y todo lo que han estado haciendo. Qué bendición. Gracias por su dedicación, su entrega. Están más temprano, salen más tarde y están todo el tiempo sirviendo. Así que gracias por su labor a todos aquellos que han estado sirviendo este fin de semana y siempre en eventos. Así que ahora sí, acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Dios, no tomamos a la ligera un domingo más. No tomamos a la ligera ningún día más, pero hoy como iglesia que se reúne, hoy como iglesia que quiere por gracia poder obedecer lo que se nos ha entregado. Y esto es el tiempo con Cristo, una relación con Cristo, con la familia de Cristo. Esta es tu iglesia, Señor. Y te damos tantas gracias porque nos permite, Dios, poder apartar este tiempo dedicado a ti, Señor. Venimos deseosos de que tú hables, venimos deseosos de que tú nos enseñes, Dios. Venimos de alguna u otra manera, Dios, queremos ser como niños, postrados ante ti, dependientes de ti, Señor, necesitados de ti. Yo, Padre, yo sé que eso duele al orgullo, sé que eso no nos gusta escuchar, pero, Padre, es necesario que aquellos que decimos ser parte del reino, recibamos el reino como niños. Ayúdanos a entender esta verdad hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, yo sé que hoy obviamente estamos celebrando el Día de las Madres y queremos dar gracias a Dios por cada una de ustedes, a mujeres, madres que tienen la gran bendición de tener los niños como un regalo, como una bendición de parte de Dios. Es una gran bendición que Dios les ha entregado a ustedes, madres, este día, poder celebrar el regalo de vida que Dios les ha dado. Pero también tengo en mente aquellas mujeres que han sido fieles a Dios y fieles al llamado de Dios sobre la vida de todo cristiano. ¿Y sabes? Son estas mujeres que han abrazado otras y discipulado a otras. Son aquellas mujeres que, sea que tengan hijos o no tengan hijos, se convierten en mujeres que discipulan a otras. Y esto es una gran bendición. Saber que hay vidas transformadas por mujeres que han abrazado a otras para que ellas, junto con ellas, luzcan como Cristo. Entonces, por un lado, celebramos a las madres en este día y recordamos a aquellas mujeres que a la misma vez han levantado a otras para que su vida sea cada vez más como Cristo. Entonces, sea que tengas hijos o no tengas hijos, tú tienes una gran bendición y es que Cristo sea obrado en ti, obrando en ti, para que sea que en tu hogar muestres a Cristo como mujer, como madre, o en la iglesia muestres a Cristo por medio de tus palabras, acciones dedicadas a levantar a otras mujeres dentro de la iglesia que Dios te ha dado. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia no manejamos la predicación en base al calendario del año. Entonces, no es porque hoy sea el Día de las Madres que escogimos este texto. No, Dios en su providencia, en la eternidad, escogió que hoy habláramos de esto. Así que, aunque voy a traer una aplicación particular a las mamás, no le voy a estar hablando solo a las mamás. Creo que es más, el texto habla más a los padres. Entonces, querida madre, vamos a ayudarte a entender cómo esto se ve en tu vida, pero padres, no cerremos nuestros ojos o nuestros oídos, porque tenemos que escuchar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy, porque estamos en una serie de Marcos y estamos yendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y hoy nos toca esta verdad. En cierta manera, yo quiero que Marcos, y hago este énfasis, porque podemos perdernos, ya hemos caminado 1 año y medio
en el libro de Marcos. Y puede perderse el por qué estamos estudiando Marcos. Bueno, es como, yo no tengo mucho tiempo ni los medios para poder hacer unas cosas que más me encanta y es escalar, subir montañas. Me gusta. Yo en Bogotá vivía en montañas, o sea, rodeado de montañas. Me encantan las montañas, pero hace 3 semanas fui a Arizona y tuve la oportunidad de escalar el Camelback o la espalda del camello. Es una de los más conocidos montañas en Arizona. Y mientras que subíamos esa montaña, recuerdo que había unas partes muy, muy inclinadas y tú tenías que mirar dónde vas a pisar, qué piedra agarrarte, porque aunque pues puedes resbalarte y golpearte, tienes que asegurarte que estés bien agarrado. ¿Por qué digo esto? Tú tienes que mirar estas rocas bien para donde estás escalando para que llegues por fin a la montaña o al pico de la montaña y poder mirar desde allá y decir qué grande paisaje, qué bello es Scotland, que es donde estábamos nosotros. Ahora, ¿por qué digo esto? Se supone que domingo a domingo nosotros tenemos que tener rocas que nos sostengan porque estamos siendo sostenidos por la gran roca. Domingo a domingo tú tienes que exponerte a la palabra juntos con mi iglesia, pero día a día, en tu propia casa, en tu tiempo con Dios, tienes que agarrarte de rocas en la palabra. Entonces cuando cantamos yo escucho y digo, esa es una roca, esa es otra roca, y yo me estoy agarrando, me estoy sosteniendo porque nuevamente tú necesitas de las verdades de Dios para vivir la vida que Dios te ha entregado. Sin las verdades de Dios como las rocas de Dios, créeme, van a haber tiempos en tu vida donde tú vas a resbalarte. Entonces tú necesitas sostener estas verdades. Y hoy vamos a ver nuevamente que una de estas grandes verdades del cristianismo es que tú tienes que ser como un niño. Si dices ser parte del reino de Dios. Y nuevamente vamos a ver esto. Responder a la pregunta, ¿quiénes son entonces los que le pertenecen al reino de Dios según Cristo? Vamos a ver dos cosas. Uno, vamos a ver una reprensión innecesaria, que son los discípulos. Una reprensión innecesaria para ver entonces una reprensión necesaria. Una reprensión innecesaria para ver a Cristo reprendiendo necesariamente. Esa es la reprensión que necesitamos, no la que los discípulos hacen con estos muchachos. Así que vamos a entrar en el versículo 13, porque aquí es cuando vemos una reprensión innecesaria de los discípulos hacia los padres o hacia estos mismos niños. Pero ya hemos visto a lo largo de Marcos que las multitudes venían a Cristo. Esto no es nuevo para nosotros. Tú ya has visto a las multitudes venir a Cristo por diferentes razones. Por ejemplo, hemos visto a varios venir porque estaban enfermos. Varios venían porque estaban enfermos. Varios venían porque estaban endemoniados. Varios venían porque estaban necesitados. A lo largo de Marcos, estamos en el capítulo 10, pero a lo largo de Marcos hemos visto estas personas buscar a Jesús por ciertas necesidades que ellos tenían. Pero también hemos visto por lo menos a 3 padres traer a sus hijos a Cristo. Yo no sé si tú recuerdas el caso de Jairo, que trajo a su hija, o bueno, vino a traer a Cristo para que fueran de su hija, que ya al final le dijeron, ya no lo molestes más, ya tu hija murió. Bueno, Cristo lo que hace es resucitarla. Entonces vemos a Jairo que trae a su hija, en ese sentido está enferma, aunque ya murió, Cristo la resucita. También nosotros vimos a la mujer Sirofenicia, ¿te acuerdas que trajo a su hija a Cristo, que estaba endemoniada, y lo que hace Cristo es liberarla? Le dice a la mujer, tú tienes fe, tu hija ya es sanada de esto. Vemos a otro padre que trajo a su hijo porque también estaba endemoniado, pero lo trajo a sus discípulos. Y lo que vimos ya nosotros es que los discípulos no pudieron sacar este demonio de este hijo. Pero Cristo entonces va y lo sana y lo libertó. Entonces vemos a las multitudes traer a amigos, familiares. Vemos por lo menos estos 3 casos de padres trayendo a sus hijos a Cristo. Pero ahora lo que el texto nos dice es que hay una ocasión donde las multitudes están trayendo a los niños a Cristo. Y ellos los traen precisamente porque quieren que Cristo los toque. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero cuando decían traían niños a Jesús para que Él los tocara. Ahora, si tan solo hiciéramos un estudio de qué significa que Cristo los tocara a ellos, pusiera sus manos sobre ellos, hemos visto que esto significa por lo menos 2 cosas. Uno, a lo largo de Marcos, vemos a Cristo intencionalmente haciendo cosas que jamás alguien haría, más si era un rabí. A los leprosos, Cristo los toca. A los que estaban distanciados, endemoniados, que todo el mundo le pondría una cruz y diría, sabes que tú para allá, ni te acerques a nosotros. Hemos visto a Cristo haciendo cosas que jamás nadie había hecho.
Cristo es aquel que rompe cualquier regla de la humanidad. En el sentido de decir, a ese no lo toques. Cristo dice, yo a ese voy a tocar. Ese es el rechazado, es el que no vale nada. No, a ese voy a tocar yo. Y hemos visto a Cristo cómo la sociedad apartaba a estas personas, leprosos o endemoniados, los encadenaban, los ponían a un lado, y Cristo entonces viene con su toque compasivo y cuidadoso para poner las manos sobre estos individuos. Pero no simplemente es esta palabra de tocar, en el sentido de la compasión y el cuidado de Jesús para con las personas, es el mismo sentido de las multitudes, decir, si tan solo tocara el borde de su manto. Y vimos a esta mujer que precisamente hizo esto. Después vemos a otros que también tocaban el borde del manto de Jesús para así ser sanados. Entonces, cuando estos traían a los niños a Jesús para que Él les tocara, o también el texto puede ayudarnos a entender que no eran tampoco niños pequeñitos, aunque lo sabían. También pensamos que el texto, cuando dice niños, puede ser una palabra que también significaba niños ya más grandes. Niños que podían por sí solos venir a Cristo. Entonces, sea que los traían o venían, lo que ellos estaban buscando era la bendición de Cristo, era el favor de Cristo, era de alguna manera el futuro de ellos en las manos de Cristo. Se veían como aquellos que necesitaban de Él. Yo he escuchado de Cristo, yo he visto a Cristo, o me han traído a este porque yo he escuchado quién Cristo es. Se asume que si han traído a los niños a Cristo es porque los padres han escuchado de Cristo, han visto a Cristo, han reconocido quién Cristo es y les traen a ellos. Yo me imagino toda la multitud, es porque había una gran multitud que traían a estos pequeños. Yo me imagino a estos padres habiendo escuchado de Cristo, habiéndolo visto. Quizás ellos mismos habían sido testigos o ellos mismos sanados por medio de Cristo. Y lo que hacían es traer a estos pequeños a los pies de Cristo. Es como que si ahorita mismo supiéramos que Cristo está caminando en el Sawgrass, ¿qué haríamos? ¿Cuántos de nosotros no vamos allá a Grace Kids, agarramos a nuestros muchachos y nos vamos corriendo al Sawgrass Mall porque queremos que nuestros hijos vean a Cristo? Desearíamos que Cristo viera a tus hijos y dijeran, sí, este es mi hijo, ¿lo puedes bendecir? ¿Puedes orar sobre él? Mira, hijo, este es Jesús. Imagínate si un niño se pone tan contento al ver a Santa. ¿Cuánto más nosotros desearíamos traer a nuestros hijos? Decir, aquí está mi hijo, este es mi hijo. ¿Lo puedes bendecir, maestro? ¿Lo puedes bendecir, rey? ¿Lo puedes bendecir, Mesías esperado? Eso es lo que estábamos haciendo y eso es lo que estaban haciendo. Entonces, yo estoy tratando de ayudarte a entender una cosa, y es que antes de tú traer tus niños a Jesús, el texto va a decir que tú tienes que ser un niño que viene a Jesús. Hoy vamos a hablar mucho de la paternidad. Vamos a hablar mucho de lo que es el rol del papá y el rol de la mamá. Porque el texto está enseñándonos algo sobre no simplemente los niños que traían a Jesús, pero Cristo toma este caso de los niños y lo aplica a los discípulos. Entonces, antes de tú pensar qué tips me puedes dar para ser un mejor papá, una mejor mamá, si hay tal tip, te voy a decir cuál es. Tu propio corazón puesto ante Cristo. Tú no vas a ser un buen papá, no vas a ser una buena mamá, si tú no estás en devoción, entregado, en dependencia, como vamos a ver, que es lo que Cristo dice, que aquellos que le pertenecen al reino de Dios tienen que ser como sus niños. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, estos padres traían a los niños para que Cristo pusiera las manos sobre ellos, buscaba una bendición de parte de Cristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando dice que traían a los niños, nosotros quizás no lo podemos ver en español, pero la acción es dada en un género masculino. Y en aquel entonces el contexto, la cultura era que los padres traían los niños a Jesús. Entonces hay un énfasis masculino acá. Y yo creo que es muy apropiado. Como dije, yo sé que hoy es el Día de las Madres, no es el Día de los Padres, pero yo no puedo violentar un texto por ser el Día de las Madres y decir, bueno, vamos a ponerlo ahí para las mamás. No. Padres, esto se trata de nuestro rol. Este es nuestro rol como padres, que tenemos que traer a nuestros niños. La labor de nosotros como padres, ¿sabes cuál es? Ser líderes en casa, buscando toda oportunidad para que por la gracia de Dios traigamos nuestros niños a Jesús. Esta es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, tomando el ejemplo de estos papás que traían sus niños a Jesús para que Él los bendiciera, para que Él pusiera sus manos sobre ellos, tomando el ejemplo de estos padres, nosotros tenemos que aprender lo siguiente. Nosotros somos responsables por mantener un hábito bíblico y sano
que busque traer a nuestros hijos a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad, querido Padre, no se puede ser delegada. Tú no puedes entregar esta responsabilidad. Nosotros necesitamos aprender. No importa si te enseñaron o no te enseñaron, la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo yo estoy trayendo a mis hijos a Cristo? ¿Cuáles son los hábitos bíblicos dentro de mi familia que yo busco traer mis hijos a Cristo? Entonces esto se ve de diferentes maneras y es aplicado para ambos, tanto los padres como las madres, pero obviamente vamos a decir principalmente a los padres. Entonces, traer a nuestros hijos a Jesús es reconocer que lo que ellos más necesitan no es una casa, no es una educación, no es buenos modales, no es comida. Ahora bien, escúchame bien, todo esto es importante y necesario, pero no es lo más importante y necesario de sus almas. Tú y yo tenemos que buscar maneras donde sí está bien, yo les puedo proveer un techo, yo les puedo proveer comida, yo les puedo proveer educación, pero principalmente yo tengo que buscar maneras donde lo principal de mi alma sea Cristo, para lo principal de mi llamado como padre o madre sea traerles a Cristo, es mostrarles a Cristo. Yo creo que tú escuches del rey Salomón, el rey sabio por excelencia, aunque es Cristo, una imagen Salomón esto es lo que era Cristo, pero el rey Salomón dice lo siguiente en Proverbios. Yo creo que vayas conmigo a Proverbios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 4, porque yo no sé si tú has leído Proverbios, pero es algo que es de verdad de mucha urgencia que nosotros leyamos y leamos a Proverbios. Porque Proverbios lo que hace es ayudarnos a entender principios de qué y cómo es que yo tengo que vivir y cómo yo tengo que instruir. Fíjate lo que dice Proverbios 4, del 1 al 7, dice lo siguiente, y es una palabra muy común en el libro de Proverbios que Salomón lo usa. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Ahora, lo que Salomón está diciendo, y si tú has leído Proverbios, la sabiduría, el entendimiento, no es simplemente el conocimiento de cosas fuera de la palabra de Dios, es principalmente la palabra de Dios. Lo que Salomón está buscando a los hijos y por lo tanto a los padres es que nosotros les demos instrucciones de la palabra de Dios, que nosotros les equipemos con la palabra de Dios, que nosotros le digamos a nuestros hijos, el principio de la sabiduría es temer al Señor. Es que busques al Señor, es que ames al Señor, es que vivas para el Señor. Esto es lo que nosotros estamos buscando en la paternidad. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros hijos en el tiempo que Dios nos conceda tenerles bajo nuestro techo, aunque vamos a ver cómo esto también se aplica a madres con hijos adultos, pero mientras que nosotros tenemos a estos pequeños, nuestra principal tarea no es que solo tengan comida, no es que solamente tengan un techo, una cama, juguetes, pero que tú les estés dando lo que es necesario para ti y para ellos. Y esto es Cristo. Que nosotros tomemos tan en serio nuevamente las verdades e instrucciones de Salomón en Proverbios, porque no son promesas. Quizás tú creciste leyendo Proverbios como promesas. Proverbios no son promesas. Son instrucciones de disciplinas que de practicarlas por la gracia de Dios vas a vivir para Dios. Y guiar a tus pequeños para que conozcan de Dios. Pero no son promesas. Son principios que de practicarlos y hacerlos un hábito por la gracia de Dios, vas a poder enseñar esto a tus pequeños para que tus pequeños entonces conozcan más del Señor Jesucristo. Es tanto así que Pablo dice que la crianza de los hijos tiene que ver con la instrucción y la disciplina a nuestros hijos. Ahora dice en Efesios 6:4, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ya de ahí uno tiene que pensar, wow, Señor, ¿cómo yo provoco a mis hijos a ira?
¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste esto? ¿Cómo es que yo provoco a mis hijos a ira? Porque siempre pensamos al revés. El muchacho que está portándose mal. Pero ¿qué yo estoy haciendo que puede causarle ira a mi hijo, a mi hija? No que sea justificado su ira, pero ¿qué estoy yo haciendo que provoque al muchacho, a mi hijo, a mi hija, a responder de cierta manera que sea contraria a la palabra de Dios? Pero entonces Pablo dice, no simplemente esto, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Nuestra tarea como padres que traían a estos niños a Jesús se debe entender en que es una tarea de instrucción, es una tarea de capacitación. Como un pastor amigo me decía, Michael, el tiempo con tus hijos es bien corto. Tu tarea no es hacer cosas para mantenerlos. Tu tarea es entrenarlos y prepararlos para enviarlos. Esa es nuestra tarea. Y es un corto tiempo. Nada, es un corto tiempo. Más acá, si se van al college y ya al college después se van a vivir a otro lugar, tú tienes una ventana de tiempo muy pequeña que hay que aprovechar toda oportunidad para instruirles en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, la disciplina e instrucción del Señor es la prioridad sobre tu vida. Tú puedes educarles en otras cosas, es importante, pero principalmente nosotros y la crianza de los niños, nuestro llamado nuevamente es instruirles en la disciplina del Señor. Ahora, ¿cómo esto se ve en una iglesia? Bueno, primero que todo, esto no es hacer pequeños fariseos moralistas. Nosotros no instruimos a nuestros niños para que sean pequeños fariseos moralistas. Es decir, tú tienes que hacer esto que es bueno y esto que es malo. Y no explicarles la razón del por qué tienen que hacer algo bueno y por qué no tienen que hacer algo malo. No es tampoco ayudarles a que ellos se crean más porque crecieron en un lugar cristiano. Ah, yo soy mejor. ¿Y por qué tú eres mejor? Porque yo voy a la iglesia. Porque yo soy hijo de creyentes. Porque en mi casa se lee la Biblia. Eso es un fariseísmo moralista que lo que hace nuevamente es elevar su autojusticia de afuera y no de adentro. Entonces tenemos que cuidarnos de cómo instruirles, cómo enseñarles principios, que no simplemente estamos buscando cambiar comportamientos externos, sin comportamientos que cambien internos. ¿Sabes por qué? Porque seguro todos hemos aprendido lo siguiente. A ti seguro te dijeron, eso está malo. Y tú aprendiste a hacer eso que estaba malo a escondidas de otra gente. Entonces tú aprendes fácilmente a hacer cosas que están mal, pero como eso no se puede hacer en ciertos hábitos o en ciertos lugares o en ciertos lugares, entonces yo lo aprendo a hacer cuando no estoy en este lugar. Eso no es lo que nosotros queremos con nuestros hijos. Nosotros buscamos cambios internos, cambios de carácter, donde hay pequeñas grietas en nuestros hijos que de ignorarnos o se convertirán en graves problemas más adelante. Entonces nosotros no estamos instruyéndolos ni trayéndolos a Jesús para que simplemente nosotros les demos enseñanzas de historias bíblicas que ellos se memoricen y conozcan, pero que no haya cambio en su corazón. Nosotros traemos a nuestros hijos a Cristo precisamente porque tenemos que ayudarles a entender que no importa si vienen a la iglesia, si crecen en un lugar cristiano, eso no significa que sean cristianos. Ellos tienen que entenderse y verse delante del Santo Dios como aquel que realmente determina si Él es un creyente o Él no es un creyente. Nosotros no educamos cristianos, nos educamos niños para que conozcan a Cristo y al hacerse cristianos vivan para Cristo. Entonces, el traerles a nuestros niños nuevamente es una tarea diaria donde Cristo forme poco a poco el carácter de ellos. Entonces, estos padres traían a estos pequeños a Cristo para que Él los bendiciera, para que Él pusiera sus manos sobre ellos. Esos son los padres, pero por otro lado tenemos los discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que estos discípulos que han caminado con Cristo hacen? Tú ya sabes lo que esos discípulos seguro hicieron. Y ya para este tiempo, si hemos caminado en Marcos, ya no nos sorprende tanto los discípulos. Ya no nos sorprendemos y ojalá que a este punto no digamos que estos discípulos sí que eran necios. No, nosotros somos necios. Nosotros si estuviéramos en su lugar, si en algún momento tú piensas, yo no hubiera hecho eso. Como hemos dicho en varias prédicas,
quizás no te conoces como eres. Y con mucho respeto, tienes que examinar tu corazón. Porque si estos discípulos caminando con Jesús, viendo a Jesús, lo que Jesús hizo y cómo los enseñó, responden de esta manera, pero los discípulos los reprendieron. Los discípulos no respondieron como tuvieron que haber respondido. Al ver a los padres con sus hijos, aquí está, lo traigo a ti, Jesús. Al ver a los niños quizás caminar y correr hacia Cristo, los discípulos los frenan, los reprenden. Es una palabra fuerte. Los regañaron. Dijeron, quieto ahí, vete de aquí, no molestes al maestro. Nuevamente, estos discípulos tenían que aprender mucho de su gran Salvador y tenían que aprender mucho que la cosmovisión en la que ellos vivían y estaban pensando era que veían a los niños como un problema en vez de verlos como una bendición. Los veían como aquellos que incomodaban en vez de verlos como oportunidad. Una de las cosas que nosotros en Grace Kids tratamos de hacer es recordarnos que esto no es una guardería. Que Grace Kids nos sirve para que los papás tengan un tiempo libre. Que esto no sirve ni siquiera para tomar tu responsabilidad de discipular a tus hijos. Esto no es la guardería cristiana para hacer tu trabajo. Se supone que nosotros te acompañamos en la tarea tuya de discipular a tus pequeños, de entrenarles, de equiparles, de predicarles el evangelio, de anunciarles que Cristo es verdadero, que es real. Entonces, lo que hacemos en Grace Kids nuevamente es ayudar a entender a estos pequeños que Cristo es verdadero. Y lo que hacemos como iglesia local, recordándonos que no es que los niños estén allá porque nos incomodan aquí. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta que nuestros niños salen después de haber cantado, después de haber hecho varias cosas como iglesia. Y los niños tienen un periodo determinado que van a estar allá, pero ya después regresarán acá. ¿Por qué hacemos eso? Luego, ¿no sería mejor tenerlos allá o crear lo que se llama la iglesia de los niños o la iglesia de los jóvenes? ¿Sabes por qué no? Porque el éxodo masivo de jóvenes de las iglesias es porque nunca les instruyeron que esta es la iglesia. Que la iglesia no es solo jueguitos. Que la iglesia no es solo actividades. Que la iglesia son personas que están necesitadas de Cristo, hambrientas de Cristo. Que la iglesia son personas que son adultos, pero son niños delante de Cristo. Entonces, estos discípulos, en vez de tomar esta oportunidad, los apartaron. Sin embargo, ahora veamos que de esta reprensión innecesaria, vamos a ver cómo Cristo entonces los reprende necesariamente a ellos. Entonces, esto fue el versículo 13. Ya el versículo del 14 al 16, vamos a ver lo que Cristo hace. Esos padres les traen a los niños, los discípulos los reprenden, pero ahora Cristo, al ver la respuesta de los discípulos, ¿qué dice el texto? Se indignó. No fue como que, bueno, ¿será que tienen razón? Yo estoy cansado. Los niños de verdad que pues, no son adultos. Los niños realmente no van a entender. Los niños sí me incomodan un poco. No, Cristo se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Ahora, yo no sé si tú recuerdas que nosotros ya hemos visto algo similar. Y a estos discípulos se les olvidó lo que Cristo ya les había dicho. Otra vez, esto es una de las maneras que la Biblia lo recuerda, como ya lo he hecho en toda la Biblia. Estos que le pertenecen a Cristo están en la tarea de ser formados a la imagen de Cristo. Son creyentes por gracia, siendo formados conforme a aquel que les ha salvado. Porque nosotros ya hemos visto esto. Si tú recuerdas, el capítulo 9, versículo 36 al 37, dice esto. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Esto lo dijo en el capítulo 9, pero también más adelante, ahí en el capítulo 9, versículo 41, dice lo siguiente, el versículo 42, dice lo siguiente. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubieran atado en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Acuérdate que nosotros vimos este texto y es aquella oportunidad de o venir haciendo algo en el nombre de Cristo y detenerlo, como lo hicieron los discípulos, cuando éste estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo y los discípulos le dijeron, ¿y tú quién te crees?
¿quién tú eres? ¿Tú no estás con nosotros? Deja de expulsar demonios. Y Cristo le dice, ustedes no pueden hacer esto. Él está obrando en mi nombre. ¿Quién se cree ustedes para detener a este que está sirviendo a Cristo? Por otro lado, vimos que también era aquel que traía un vaso de agua a estos discípulos y lo reprendían o lo detenían. Y Cristo dice, no los detengan, porque estos son como pequeños que están sirviéndome a mí. Y de frenar su servicio, ustedes le están haciendo pecar. No que su pecado es justificado, pero al frenar su servicio, ellos van a obedecer y van a escuchar, van a dejar de servir, y eso les sería contado como pecado. Pero si eso les contaba de pecado a ellos, contaba ser con pecado para ti. Que sería mejor que te hubiera puesto una piedra en el cuello y haber echado en el fondo del mar. Entonces Cristo no toma a la ligera como los discípulos se comportan. Cristo toma en serio cada vez que Él tiene que instruir a sus discípulos para que formen carácter suyo en ellos. Esto es una nueva oportunidad que Cristo toma nuevamente para explicarle a sus discípulos, ustedes no han entendido. Ustedes tienen que madurar y crecer en lo que yo les he estado diciendo, que en vez de reprender a estos niños, ustedes tienen que recibir a estos niños. Es importante que entiendan que lo que ustedes están haciendo no me honra a mí. Ahora es tanto así que Cristo les da un imperativo, eso es un mandato. Cuando Cristo dice, se indignó y les dijo, dejen, esto no es una opción, es un imperativo, es un mandato, es una orden. No es si de pronto les conviene, si de pronto les es fácil que los niños vengan a mí, no, dejen, es un mandato, es un imperativo. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué Cristo toma esto tan en serio? ¿Por qué es que Cristo toma esto y le dice a los discípulos, dejen que vengan a mí? ¿Por qué? Bueno, Él nos da el fundamento en ese mismo texto. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. Es decir, aquellos que le pertenecen al Señor deben ser como niños. Aquellos que dicen ser seguidores de Cristo, algo debe mostrarse en ellos, algo debe evidenciarse en ellos. ¿Y qué es esto? Bueno, si nosotros pensamos en los niños son humildes. Los niños son dependientes. Los niños son necesitados. Los niños necesitan todo el tiempo la guianza de sus padres o de un adulto. No pueden vivir solitos. Ellos son dependientes, son necesitados. Y una de las cosas que más quiero aprender de un niño es que son moldeables. Nosotros somos lo contrario a todo esto. Y obviamente los niños no es que no sean pecadores. Pues como padres sabemos que son pecadores. Pero sabemos que su pecado, mientras que ellos van creciendo, su pecado va creciendo. Se va evidenciando lo que hay adentro de ellos. Pero Cristo toma a estos niños y les dice, no los detengan, déjenlos que vengan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Entonces, ¿tengo que yo hacerme un niño otra vez para ser parte del reino de Dios? No, pero sí tienes que entender lo que Cristo está hablando aquí en cuanto a lo que significa ser un niño. Y nuevamente, un niño es humilde. Los niños, por ejemplo, muestran amor rápidamente. Los niños hacen amigos velozmente. Sienten inmediatamente. Cuando son instruidos los niños correctamente, sabiamente, humildemente, ¿saben qué? Los niños escuchan. Los niños, cuando se les instruye, piden perdón. Pero ¿sabes qué? Los niños perdonan. Son las grandes verdades. Por ejemplo, desde que yo preparaba esto el martes, una de las cosas que más me duele y me confronta es ver a mis propios hijos. ¿En qué sentido? Hay ocasiones donde por que están haciendo algo indebido o les he pedido que hagan algo varias veces y quizás obviamente subo la voz con un tono más fuerte y les digo de una manera más rápida, hijo, hija, por favor, te he pedido que hagas esto varias veces. Es una de las cosas que me rompe el corazón, pero me encanta que lo hagan porque les estoy enseñando a que digan las cosas. Es con una voz calladita, papi, me hablaste mal. Y eso no simplemente me rompe el corazón. Lo que me rompe el corazón es lo que van a hacer después. Cuando yo les puedo decir, ¿sabes qué? Sí, perdóname, por favor. Perdóname, no te hablé bien. Y lo que hacen es increíble. Una sonrisa de oreja a oreja.
te perdono, papi, y abrazan. ¿Somos así nosotros? ¿Somos así? Porque Cristo está diciendo que los que son como los niños, ellos son los que le pertenecen al reino de Dios. Entonces, lo que Cristo está tratando de ayudarnos nuevamente es que lleguemos al corazón del niño. No que un niño sea perfecto, porque normalmente no son perfectos. Pero los niños en su condición de ser humildes, ser enseñables, ser moldeables, estos niños dependientes que saben que no pueden ofrecer nada. Lo único que pueden hacer es jugar al restaurante y ofrecerte algo, porque saben que no pueden ir a comprarte algo. Ellos saben que necesitan de alguien más. Por lo tanto, los discípulos, al igual que nosotros, tenemos que entender por qué es que Jesucristo usa a los niños para enseñarnos las características de aquellos que le pertenecen al reino de Dios. Ellos tenían que entender nuevamente que tenían que cambiar su cosmovisión de ver a los niños. Como lo dice un teólogo que estaba leyendo, William Lane, dice, el intento de los discípulos de hacer a un lado a los niños porque no eran importantes es un ejemplo más de una tendencia persistente a pensar en categorías totalmente humanas y caídas que Jesús había reprendido en ocasiones anteriores. Nuevamente, lo que hacen los discípulos es continuar en una actitud de necedad para con Cristo, cuando Cristo ya les había hablado en términos de adentro y no de afuera. En términos que lo que contamina al hombre no es lo que entra, pero lo que sale de nosotros. Cristo les había enseñado, no pongan su mirada en lo externo, pongan su mirada en lo interno. Todo cambio verdadero surge de adentro y no de afuera. Cristo ha tomado todo este tiempo para enseñar a sus discípulos, pero nuevamente Cristo tenía que volverles a enseñar que ellos son lo que son, no por lo que ellos hacen. Ellos son lo que son delante de Dios por lo que Cristo hizo por ellos y hace por ellos. Ellos tenían que entender nuevamente que yo me acerco a Cristo no porque yo puedo ofrecer algo, porque un niño sabe que no puede ofrecer nada. Ellos tenían que entender que las características de un hijo de Dios es aquel que entiende que yo vengo a Dios en bancarrota absoluta, en dependencia absoluta. No importa si creciste en un hogar cristiano, si no creciste en un hogar cristiano, tú vienes delante del Dios Santo en la misma condición. Un pecador apartado de Dios, en necesidad de reconciliación por medio de la obra de Cristo. Ellos tenían que entender nuevamente que ellos no se acercaban a Cristo porque eran adultos. Ellos se acercaban a Cristo por la gracia de Cristo. Ellos se acercaban a Cristo no porque eran buenos o tenían algo bueno que dar. Ellos no se acercaban a Cristo porque eran mejores que otros. Porque como hemos visto, Cristo le encanta escoger a gente que no tenía nada que ofrecer. Cristo es experto en escoger pescadores que en aquel entonces eran puestos a un lado. Eran aquellos recaudadores de impuestos como Mateo, que al contrario para los judíos era lo peor de lo peor. Bueno, para Cristo es, ven acá. Nuevamente, ellos tenían que entender nuevamente que lo que ellos son se debe precisamente solo a la obra de Cristo. Ellos tendrían que entender nuevamente que lo que fundamenta lo que Cristo dice acá de dejar que los niños vengan a Él es porque de los que son como estos es el reino de Dios. Ellos tienen que comprender estas cosas. Entonces, si tú no logras ver lo que Cristo hace al resaltar a estos niños, jamás podrás verte como un niño delante del Señor. Estos niños sirven como ejemplos, porque nosotros somos adultos y nos creemos suficientes. Nosotros como adultos nos creemos nuevamente necesarios e importantes. Y lo peor de lo peor es que poco a poco le agregamos más valor a esas cosas, sea por educación, por logro, por profesión o por una justicia propia que se exalta a sí mismo, sabiendo que nada de esto te ha dado un lugar delante del Padre. Porque lo que te ha dado a ti el lugar delante del Padre como un hijo es el Hijo perfecto, Cristo. Nada de lo que tú has traído a Él. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, entonces, los que son como estos niños son los que son del reino de Dios. Y una de las cosas que vuelvo a resaltar es la humildad. Porque nuevamente yo creo que vayas conmigo
a lo que Mateo dice en el Sermón del Monte. Yo creo que vayas conmigo, perdón, a Mateo capítulo 18, y tú veas lo que Cristo habla por medio de Mateo sobre la condición de estos niños. Y resalta la humildad aquí, es la historia paralela de Marcos. Pero Mateo resalta la humildad. Cristo dice, aquellos que son como estos, de tales es el reino de Dios. Pero nuevamente, Cristo, ¿cómo es que tengo que ser como un niño? Bueno, Mateo resalta esta palabra y es la humildad. Fíjate lo que dice Mateo en el capítulo 18, versículo del 3 al 4, cuando él dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y podríamos decir, pero, ¿qué significa esto? Qué bendición que Dios nos ha dejado lo que significa esto. Así que, o así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Nuevamente, lo que Cristo está mostrándonos a lo largo de Mateo 18 es que Él está formando niños dependientes y humildes de Él. Mateo 18 es un capítulo muy importante para la iglesia de Cristo. Yo quiero pedirte una tarea o darte una tarea. Ve a casa con la mentalidad de ser un niño humilde y lee Mateo 18. Y vas a darte cuenta que resumiendo Mateo 18, lo que Cristo está haciendo es formando en nosotros corazones de niños, viviendo como pequeñitos humildes, dependiendo del Padre para vivir para Él todos los días. Lee Mateo 18 con la mentalidad de que eres un niño humilde y lee todo Mateo 18 para recordarte nuevamente que nosotros estamos bajo la autoridad de alguien más, y es el Padre, viviendo como el Padre, haciendo las cosas como el Padre y no según nosotros. El estándar de lo que es un cristiano no eres tú, no soy yo. Es Cristo. Y eso es lo que Mateo va a hablar en Mateo 18. Es el reino de Dios según el estándar de Dios provee una persona de Cristo. Entonces, cuando vemos que Jesús es el estándar, nos vamos a recordar que todos nosotros como padres tenemos mucho por crecer. Ningún padre, pienso yo, podría llegar a decir, yo ya lo hice todo bien. O ya me estanqué en el proceso de crecimiento. No. Nosotros como padres tenemos que crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Es más, la característica de un creyente es crecer. Si te estancaste, has llegado al límite de lo que tú pensabas que tenías que hacer. Ese límite fue puesto por ti o por alguien más. Pero si el límite de perfección o el estándar de perfección es Cristo, mucho tenemos que crecer. Mucho tenemos que aprender. Mucho tenemos que mirar más a Cristo. Entonces, nosotros como padres tenemos que crecer y aprender. No hemos llegado todavía. Nadie ha acabado con su tarea de la paternidad o la maternidad. Nadie ha acabado esto. Ahora, yo sé que hay diferentes maneras de esto. Aquellos que nosotros tenemos niños más pequeños es más tangible, es más cercano. Es el momento que tenemos por ahora. Ahora, aquellos que tienen ya sus hijos grandes y adultos, tu tarea no ha terminado. Gran responsabilidad se ha ido en el sentido de que ya no están bajo tu techo, bajo tu autoridad, pero todavía tienes gran influencia sobre ellos. Tu tarea no se termina hasta el día en que tú pases la presencia del Señor. Tu tarea de la paternidad o la maternidad no deja de ser porque tus hijos están grandes. Es de maneras diferentes, de acompañamiento diferente, de consejos diferentes. Ya no, tú le puedes decir a un adulto, no, te quedas acá. No puedes. Hay muchos te van a decir, no, gracias, me voy de acá. Un niño, tengo que ejercer autoridad. No, mejor te dije que te sentaras acá y te vas a quedar ahí un tiempo. Ahora, son maneras diferentes, son responsabilidades diferentes, son oportunidades diferentes, privilegios diferentes, pero es la misma responsabilidad y privilegio delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar, aquellos que todavía tenemos nuestros niños bajo nuestro cuidado, que todo comienza reconociendo que nosotros somos los primeros en necesitar de Cristo. A veces pensamos en la paternidad o en la maternidad o en la crianza de los muchachos como ellos que necesitan. Ellos necesitan aprender, ellos necesitan cambiar, ellos necesitan... No, espérate, yo soy el primero. Yo no puedo demandar algo de mis hijos que yo no viva. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Yo tengo que darles a ellos el ejemplo primero del que más necesitado en la casa soy yo.
El más necesitado de cambios, de reprensión, de disciplina del Señor soy yo. Yo soy el primero que tengo que mostrarles a ellos. Y esto soy yo, pero si tú eres obviamente la mamá o el papá en tu casa, tú eres ese también que tiene que mostrarse a tus hijos como aquel que necesita cambiar, como aquel que necesita madurar, como aquel que necesita reflejar el carácter de Cristo, porque al final somos hijos de Dios. Tú eres el primero que tiene que mostrarle a ellos que los que son como niños, estos son los que son del reino de Dios. Que aquellos que reciben el reino de Dios deben andar como niños. Tú tienes que mostrarle que tú eres un adulto, pero que delante de Dios tú eres como un niño. Esto no quiere decir que tú vas a ser un niño comportado como un niño en casa. Esto quiere decir que cuando viene la reprensión, corrección de Dios contigo como padre, tú eres un niño. Y tú les enseñas, les modelas. Sí, yo necesito cambiar. Sí, yo necesito aprender. Nuevamente, si tú no haces esto, y si no te ves primero como un hijo o una hija del Señor, la instrucción a tus hijos va a ser más difícil. Más difícil. Porque nuevamente, si nosotros queremos que Dios bendiga nuestra crianza de nuestros hijos, primero comienza que Él quiere que veamos que somos como niños. Él quiere trabajar en nosotros primero, Él quiere instruirnos primero a nosotros, Él quiere que nosotros vengamos delante de Él sin pensar que ofrecemos algo bueno o cuán buena o cuán bueno yo soy. Venimos delante del Señor para instruir a nuestros hijos y traerles a Cristo. Entonces, primero que todo, necesitamos vernos como aquellos humildes necesitados de Cristo. Esta semana leí un libro de Carla de Fernández. Ella escribió un libro para las mujeres principalmente, pero se llama Hogar bajo su gracia. Y yo leía en este libro algo que me llamó mucho la atención y yo quiero leértelo, aunque se aplica a los dos, pero ella escribe a las mamás. Y dice, lo que hicieron Adán y Eva fue lo que nosotras comúnmente hacemos cuando hemos pecado. Buscamos remediar en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, y tratamos de ocultar que hemos pecado cubriendo nuestra desnudez. Consciente o inconscientemente, suponemos que si hacemos más buenas obras, nos portamos mejor, o quizás si lo ocultamos, fingimos olvidarlo y hacer como que si no hubiera pasado, quizás en realidad no pase nada. Madres y padre, lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es pedirles perdón cuando tengamos que pedir perdón. Yo no he visto ninguna persona, por más adulta que sea, es más, las historias que yo he escuchado de algunos de ustedes, es la bendición que ha sido escuchar de sus padres, quizás ya ancianos, diciéndoles perdón. Eso rompe un corazón. No importa cuán grandes sean, que ya sean grandes, ya tengan hijos y ya, bueno, lo que yo hice, y bueno, yo soy así. No. La bendición que un hijo daría por escuchar de los labios de su papá o su mamá, no importando la edad en la que estén, la etapa que estén, que les miren a su rostro y les digan, perdóname por lo que yo hice, perdóname. Eso trae libertad a nuestras vidas. Por lo tanto, lo que dice Carla Fernández es, nosotros no tenemos que pretender que todo está bien para ser padres. Nosotros no tenemos que presentarnos como que lo sabemos todo. Como que, bueno, simplemente me equivoqué. No le llames equivocación, llámale pecado. Es que yo no sabía. Bueno, precisamente, aunque no supieras si estuvo mal, estuvo mal. Reconócelo. Mira, sí, perdón, me equivoqué. Es lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos. Nuestro llamado entonces principal es reconocer nuestra dependencia del Señor. Como aquellos niños que son, entregarnos delante del Señor, porque Él nos está formando. Nuevamente, una de las cosas que más me alegra o más me anima de los niños es cuán moldeables son. Cuán moldeables son. Ahora, yo sé que los niños pueden engañarnos o engañarse a sí mismos, como aquel niño que la maestra le dice, fulanito, siéntate. Me voy a sentar. Siéntate. Que te sientes. Se sienta. Se sienta. Y el niño sentado le dice, mire maestra, yo creo que usted sepa una cosa. Aunque yo estoy sentado en mi corazón, yo estoy puesto de pie. Entonces, yo sé que los niños son como nosotros, pecadores, pero a la misma vez nosotros tenemos que moldear a nuestros niños que no es conforme a nuestra fuerza, que no es conforme a nuestra sabiduría,
que nosotros estamos instruyéndoles desde la plataforma de los primeros necesitados. Nosotros no hemos llegado. Nosotros estamos supuestamente un poco más adelante en nuestro crecimiento espiritual, pero ahí vamos con ellos. Entonces, una de las motivaciones para los padres es cómo tú ves tu propio crecimiento espiritual. Porque como tú veas tu propio crecimiento espiritual, tú vas a buscar el crecimiento espiritual de tus hijos. Entre más tú veas tu propio pecado y tu propia necesidad de Cristo, más fácilmente vas a poder ver en qué áreas vas a instruir a tus hijos. Entre más ciego estés, vas a estar más ciego con ellos. No va a haber manera alguna que Dios bendiga el que tú busques ver la paja de tu hijo en su ojito y olvides la gran viga que tienes en tu ojo. Dios no trabaja así, familia. Dios no trabaja así. Pero lo que Cristo quiere hacer es que nosotros entendamos nuevamente que el crecimiento de nosotros es importante para el crecimiento de nuestros hijos. Que el cambio de nosotros es importante para el cambio de nuestros hijos. Que de vidas desordenadas Dios haga algo en ti, por gracia, para que tú puedas instruir a tus niños. Eso comienza nuevamente contigo. Es tu llamado día a día, crecer en el entendimiento de tu Señor. Ahora, aquellos que ya tienen nuevamente hijos adultos, también se aplica todo esto. Es más difícil. Créeme, es más difícil. Porque algunos que he podido ayudar y aconsejar, yo sé lo difícil que es. Yo no estoy ahí con mi esposa, estaremos ahí. Como lo decíamos en la sesión de preguntas y respuestas, yo no sé todavía qué significa que un hijo me diga, yo no creo en eso. Yo no lo sé todavía. Ah, no, pastor, usted no lo va a pasar, porque usted es un pastor y soy un cristiano. No. La fe no es una herencia. Yo no sé si mis hijos son cristianos. Oramos, rogamos a Dios, les enseñamos, les mostramos, pero no es una garantía que el día de mañana mi hija o mi hijo me va a decir, sí, yo amo a Cristo. No, quizás yo no quiero nada que ver con ese Cristo. Entonces, por más que yo no estoy ahí, ¿qué hago yo si tengo hijos adultos? Nuevamente, tu vida quebrantada delante del Señor por tu propio pecado es el testimonio grande de tus hijos o para tus hijos. Es el que vean en ti, no yo ya estoy bien, yo soy el más bueno que hay. Porque al buscar ser el más bueno que hay, vas a opacar al perfecto y bueno que hay, es Cristo. La manera de tú testificarle a tus hijos adultos es recordándoles que tú eres un gran pecador. Él es un gran salvador. Que así como tú necesitas de Cristo, que la única diferencia de un inconverso y no creyente es que, otra vez, por gracia, yo tengo este Cristo. No porque soy muy bueno, pero tú, hijo, hija, de maneras prácticas que tú puedas aconsejarles, guiarles, mostrarles, evidenciarles con tu propia vida, que tú estás creciendo, que no has llegado, porque el estándar es Cristo. Palabras sabias, tanto para niños pequeños como para niños grandes, son las palabras de la madre de Spurgeon. Y yo dije allí en el panel que yo iba a leer esto, que realmente es maravilloso. La mamá de Spurgeon, Susana Spurgeon, Spurgeon fue un predicador, o se le conoce el príncipe de los predicadores, porque era un tremendo predicador. Y el príncipe de los predicadores, como se le conoce, su madre, Susana Spurgeon, tuvo una gran influencia en él. Y esto es para motivarte a ti. Quizás tú tienes niños pequeños. Sé que Dios te quiere usar. Pero tú te imaginas que Dios te use a ti para que tus hijos se conviertan no solo en predicadores, pero en profesionales, padres, hombres de Cristo, mujeres de Cristo, madres, padres, esposos, esposas diferentes. Qué bendición que Dios pueda usarte. Y aunque ya estén grandes, Dios los puede usar, te puede usar todavía. Escucha lo que dice la mamá de Spurgeon. Y Spurgeon, hablando de la influencia de su mamá, escribió lo siguiente: no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre, dice Spurgeon. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia. Y ella nos explicaba la escritura. A continuación, venía el momento de las súplicas. Leían la palabra, la explicaba y venía la oración. Posteriormente venía la oración de nuestra madre. Recuerdo que en una ocasión su oración fue así: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados,
no será por ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. ¿Cuántas mamás de nuestro día harían tal cosa? Ay, no, eso es inofensivo y no, eso es maltrato. Eso es abuso. ¿En serio? La seriedad del alma de ese pequeño. Él dice lo siguiente: esta idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. Es el verdadero camino de llevar a tus hijos a Cristo. Entonces, lo mejor que tú puedes darles a tus hijos es una vida rendida ante Cristo. Es una vida postrada ante, nuevamente, yo sé que debemos enseñarles modales, educarles, instruirles en la educación, llevarles a que conozcan, que crezcan en su cultura. Todo eso es importante, que puedan aprender otro idioma. Todo está bien, eso no está malo. Ahora bien, que podamos prepararles para que tengan educación, éxito en su familia y como más adelante en su trabajo, sí, pero ¿de qué les servirá un buen comportamiento? Educación, éxito en la vida, cuando su alma se perderá por el resto de la eternidad. Entonces, lo que decimos con esto es que no es una falsa dicotomía, escoge una entre las dos, pero sí hay una prioridad sobre su alma. Tú no tienes que decir, entonces solamente a la iglesia, solamente la Biblia, y lo meto ahí a que lea la Biblia de tapa a tapa y no me lea otro libro. No, eso no es lo que estamos haciendo. No me va al colegio, no va a aprender inglés, no va a aprender otra gramática, no, nada de eso es del diablo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Tienen que educarse para ser personas en la vida, pero que eso no tome una prioridad sobre tu vida y la vida de ellos, que puedan conocer de Cristo. Entonces, déjame tratar de cerrar con un sermón de Spurgeon, nuevamente, que años después escribió sobre la iglesia y la maternidad. Y Spurgeon dice lo siguiente: el trabajo de la madre consiste en formar y enseñar a su hijo mientras crece. Que sea ella quien le enseñe las primeras letras del abecedario. Que él reúna su primer conocimiento de Cristo de los labios de su madre. ¿Quién está más preparada para enseñarle que ella, que lo ha traído al mundo? Nadie puede enseñar de una forma tan dulce ni tan eficaz como ella, que no le deje a otra persona la formación de su hijo. Por lo tanto, mientras que hoy vamos y celebramos a nuestras esposas, nuestras madres, mi oración es que ante la celebración tú veas la gracia de Dios sobre tu vida. Que hoy, por ser el Día de las Madres, el centro de atención sigue siendo Cristo. Que al ver a Cristo tú te rindas ante Él y decir, ¿cómo puede ser que yo con todas mis imperfecciones tenga la bendición de ser madre y tenga la bendición de poder seguir educando de maneras diferentes por etapas diferentes de la vida a mis hijos? No delegues a alguien más el que conozcan de Cristo. Acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por este tiempo, por recordarnos que todos debemos ser como niños. Que el llamado nuestro es a ser niños humildes, dependientes, necesitados, moldeados para ser formados a la imagen de Cristo. Señor, no permitas que nosotros crezcamos en edad y no en crecimiento espiritual, Señor. Ayúdanos que mientras que crecemos en edad o en años en el cristianismo, nuestro crecimiento más importante no sean números de años, sea un cambio de adentro del corazón, porque queremos ser niños moldeados por Cristo, porque estos que son así le pertenecen al reino de Dios. Queremos vivir como tal milagro que tenemos hijos e hijas en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.